¿Sabías que existe un secreto milenario que el Papa León XIV reveló sobre los horarios exactos, los que nuestras oraciones por nuestros hijos tienen un poder sobrenatural? Sí, escuchaste bien, hay momentos específicos del día donde el cielo se abre de una manera especial para recibir nuestras súplicas de padres desesperados por la protección y bendición de sus hijos. Pero aquí está lo que casi nadie te ha contado. Estos horarios no son casuales. Están profundamente conectados con los momentos más sagrados de la vida de Jesús en la tierra. Y cuando descubras por qué, tu forma de orar por tus hijos cambiará para siempre. Durante siglos, los místicos y santos han guardado este conocimiento, pero hoy vas a descubrir exactamente cuáles son estos 3 horarios sagrados, por qué funcionan y cómo aplicarlos desde esta misma noche para ver transformaciones sobrenaturales en la vida de tus hijos. Pero te advierto, lo que estás a punto de escuchar desafiará todo lo que creías saber sobre la oración intercesora. Porque existe un cuarto elemento secreto que multiplica el poder de estas oraciones de una manera que jamás imaginaste. Antes de continuar, preciso alertarte sobre algo importante. YouTube ha estado removiendo suscripciones de forma automática últimamente. Entonces, aunque ya estés suscrito, verifica ahora mismo si aún tienes activada la campanita, porque esto puede hacer toda la diferencia para no perderte ni una sola palabra reveladora como la que estás por escuchar. Tu vida de oración está a punto de cambiar completamente. Imagina por un momento que cada noche, mientras tu hijo duerme, tú pudieras activar una protección celestial tan poderosa que los ángeles de Dios literalmente rodearan su cama. Imagina que cada mañana, con apenas unos minutos de oración específica, pudiera sembrar bendiciones sobrenaturales en su día que lo acompañaran hasta el anochecer. Suena demasiado bueno para ser verdad. Déjame contarte la historia que cambió mi comprensión sobre la oración intercesora para siempre. Era una noche fría de invierno cuando recibí una llamada desesperada de una madre. Su hijo adolescente había desaparecido hace 3 días. La policía no tenía pistas. La familia estaba destrozada. Pero esta madre había escuchado sobre los horarios sagrados de oración, y durante esas 72 horas había orado incansablemente en los momentos exactos que hoy te voy a revelar. Lo que sucedió después desafía toda lógica humana. Pero antes de contarte el desenlace, necesitas entender la ciencia espiritual detrás de estos horarios sagrados. Verás, cuando Jesús caminó en esta tierra, no hizo nada por casualidad. Cada palabra, cada gesto, cada momento de oración tenía un propósito eterno. Y existe un patrón oculto en sus hábitos de oración, que cuando lo descubrimos y lo aplicamos a nuestras intercesiones por nuestros hijos, libera un poder que trasciende el mundo natural. El Papa León XIV, de sus escritos místicos menos conocidos, reveló que estos horarios no son simplemente momentos convenientes para orar. Son portales espirituales donde el velo entre el cielo y la tierra se vuelve más delgado, donde nuestras oraciones de padres atraviesan dimensiones espirituales con una velocidad y efectividad sobrenatural. El primer horario sagrado es el que yo llamo la hora del despertar, y ocurre precisamente a las 6 de la mañana. Pero espera, antes de que pienses que esto es solo sobre madrugar, déjame revelarte el misterio profundo que se esconde detrás de este momento. ¿Sabías que en la cultura hebrea, el número 6 representa la imperfección humana que busca la perfección divina? Cuando oramos por nuestros hijos a las 6 de la mañana, estamos reconociendo su naturaleza humana imperfecta y clamando por la intervención perfecta de Dios en sus vidas. Pero hay algo aún más profundo. Los estudiosos del Nuevo Testamento han descubierto que Jesús tenía el hábito de levantarse muy de madrugada, siendo aún muy oscuro para orar. El texto original en griego sugiere que esto ocurría aproximadamente a la hora sexta romana, que equivale a nuestras 6 de la mañana.
¿Te das cuenta de lo que esto significa? Cuando oramos por nuestros hijos a las 6 de la mañana, estamos sincronizando nuestra intercesión con el mismo ritmo de oración que Jesús estableció durante su ministerio terrenal. Pero aquí está el detalle que casi nadie percibe: en este horario, nuestros hijos están en su estado más vulnerable espiritualmente. Su mente subconsciente está emergiendo del sueño, y existe una ventana espiritual de aproximadamente 20 minutos, donde las oraciones de los padres pueden sembrar impresiones divinas profundas en sus corazones. Déjame contarte cómo funciona esta oración de las 6 de la mañana. No es suficiente simplemente orar. Necesitas seguir un patrón específico que multiplique el poder de tu intercesión. Primero, debes comenzar con alabanza. Sí, aunque estés preocupado por tu hijo, aunque veas problemas en su vida, debes empezar reconociendo la soberanía de Dios sobre su destino. Padre Celestial, tú tienes el control absoluto sobre la vida de mi hijo. Segundo, debes orar con especificidad. No ores, bendice a mi hijo, eso es demasiado general. Ora, Señor, despierta en mi hijo un hambre sobrenatural por tu presencia hoy. Que cada decisión que tome esté guiada por tu Espíritu Santo. Tercero, y esto es crucial, debes orar visualizando. Cierra los ojos e imagina a tu hijo rodeado de la luz de Dios. Visualízalo tomando decisiones sabias, alejándose de las tentaciones, siendo una luz en medio de la oscuridad. La neurociencia moderna ha descubierto que existe una conexión misteriosa entre padres e hijos que trasciende la distancia física. Cuando oras por tu hijo con esta intensidad visual a las 6 de la mañana, nos estás activando lo que los científicos llaman entrelazamiento cuántico emocional, pero que nosotros los creyentes conocemos como el poder sobrenatural de la oración intercesora. ¿Recuerdas la historia de la madre cuyo hijo había desaparecido? Cada mañana a las 6 de la mañana exactas, ella oraba visualizando a su hijo protegido por ángeles, rodeado de la luz de Dios, encontrando su camino de regreso a casa. En la madrugada del cuarto día, su hijo apareció en la puerta, incapaz de explicar cómo había llegado allí, pero con una paz sobrenatural en su rostro. Pero espera, porque esto es solo el primer horario sagrado. Los otros dos que te voy a revelar son aún más poderosos, especialmente cuando los combinas con el secreto que aprendí de los escritos místicos más antiguos. El segundo horario sagrado ocurre exactamente a las 3 de la tarde, y es conocido en la tradición cristiana como la hora de la misericordia. Pero lo que estás por descubrir sobre este momento te dejará sin aliento. ¿Sabías que a las 3 de la tarde fue exactamente cuando Jesús entregó su espíritu en la cruz? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Estas fueron sus últimas palabras registradas, pronunciadas precisamente a la hora nona, las 3 de la tarde. En este momento, el velo del templo se rasgó de arriba abajo, la tierra tembló y las rocas se partieron. Pero algo más sucedió en el mundo espiritual. Se abrió un portal permanente de misericordia que permanece activo hasta el día de hoy, especialmente para las oraciones de los padres por sus hijos. Santa Faustina Kowalska, la mística polaca, recibió una revelación directa de Jesús sobre este horario. En esta hora, no le negaré nada al alma que me pida algo por los méritos de mi pasión. ¿Te das cuenta de la magnitud de esta promesa? Cuando oramos por nuestros hijos, a las 3 de la tarde, estamos reclamando los méritos de la pasión de Cristo sobre sus vidas. Pero aquí está el secreto que pocos conocen. En este horario, el poder de nuestras oraciones se multiplica exponencialmente porque estamos orando en perfecta sincronía con el momento de mayor amor expresado en la historia de la humanidad. Déjame explicarte cómo funciona la oración de las 3 de la tarde de manera específica. Durante este momento, debes enfocar tu intercesión en 3 áreas críticas. Primera área, la protección espiritual. A las 3 de la tarde en las fuerzas espirituales de maldad
están más activas, especialmente contra nuestros hijos. Pero cuando oramos a esta hora, estamos activando la protección más poderosa que existe, la sangre de Cristo derramada en la cruz. Segunda área, la sanidad emocional. Si tu hijo está pasando por depresión, ansiedad, traumas del pasado o heridas emocionales, la oración de las 3 de la tarde tiene un poder sanador extraordinario. Es como si las heridas de Cristo en la cruz absorbieran las heridas de tu hijo. Tercera área, la liberación de ataduras. Si tu hijo está luchando contra adicciones, relaciones tóxicas o patrones destructivos, este es el momento donde la oración intercesora tiene el poder de romper cadenas espirituales que parecían imposibles de quebrar. Pero aquí está el detalle que transforma esta oración de buena a sobrenatural. Debes orar con las mismas palabras que Jesús pronunció en la cruz, pero aplicándolas a tu hijo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ora esto cuando tu hijo esté tomando decisiones destructivas. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Ora esto cuando sientas que tu hijo está espiritualmente perdido. Padre, en tus manos encomiendo el espíritu de mi hijo. Ora esto cuando sientas que has hecho todo lo humanamente posible y necesitas que Dios tome control absoluto. He visto transformaciones milagrosas cuando los padres aplican este principio. Recuerdo el caso de un padre cuyo hijo había caído en las drogas y había perdido todo contacto con la familia. Durante 6 meses, este padre oró religiosamente a las 3 de la tarde, usando las palabras de Cristo en la cruz, aplicándolas a su hijo. Un día, exactamente a las 3 de la tarde, el teléfono sonó. Era su hijo, llorando, pidiendo perdón y diciendo que algo sobrenatural había sucedido en su corazón. Papá, es como si una luz hubiera entrado en mi oscuridad, y ya no puedo seguir viviendo así. Pero espera, porque aún falta el tercer horario sagrado, y este es el más poderoso de todos. Es el momento donde nuestras oraciones por nuestros hijos literalmente moldean sus sueños y su subconsciente mientras duermen. El tercer horario sagrado es a las 9 de la noche y lo llamo la hora de la entrega. Este es el momento más misterioso y poderoso de los 3, porque es cuando nuestras oraciones por nuestros hijos penetran directamente en su subconsciente y moldean sus sueños con propósitos divinos. ¿Sabías que en la tradición judía, el día no comienza a medianoche como en nuestra cultura occidental, sino al atardecer? Esto significa que las 9 de la noche marcan el momento donde el nuevo día espiritual está emergiendo, y existe una ventana sobrenatural donde nuestras oraciones pueden programar bendiciones divinas en las próximas 24 horas de vida de nuestros hijos. Pero hay algo aún más profundo. Los estudios sobre el sueño han revelado que aproximadamente a las 9 de la noche, el cerebro humano comienza a producir melatonina, la hormona que regula el sueño. En este momento, la mente consciente comienza a relajarse, y el subconsciente se vuelve más receptivo a influencias externas. Cuando oramos por nuestros hijos a las 9 de la noche, estamos sembrando impresiones divinas en el momento exacto donde su mente subconsciente está más abierta a recibir dirección espiritual. Es como si estuviéramos escribiendo mensajes de Dios directamente en su corazón mientras duermen. El Papa León XIV escribió en sus manuscritos místicos: la oración nocturna de los padres es como un río de luz que fluye hacia el alma de los hijos dormidos, llevando consigo las bendiciones del cielo para el día siguiente. Pero aquí está el secreto que multiplica el poder de esta oración. Debes orar no solo por tu hijo, sino sobre tu hijo. Permíteme explicarte la diferencia. Orar por tu hijo significa interceder desde la distancia. Orar sobre tu hijo significa posicionar tu autoridad espiritual como padre directamente sobre su vida mientras duerme. Esto se llama cobertura espiritual parental, y es una de las armas más poderosas que Dios ha dado a los padres. Si tu hijo vive en casa,
Ve físicamente a su habitación mientras duerme. Si no está en casa, hazlo espiritualmente, visualizando su ubicación con precisión sobrenatural. Extiende tus manos sobre él, física o espiritualmente, y declara con autoridad divina: y en el nombre de Jesús, yo cubro a mi hijo con la sangre de Cristo. Ninguna arma forjada contra él prosperará. Cancelo todo plan del enemigo sobre su vida. Decreto que los ángeles de Dios acampen alrededor de él esta noche y siempre. Después de establecer la cobertura espiritual, debes orar por sus sueños. Sí, escuchaste bien. Puedes orar para que Dios use los sueños de tu hijo para comunicarse con él, para sanarlo, para dirigirlo, para revelarse a él de maneras sobrenaturales. Señor, que los sueños de mi hijo sean visitaciones celestiales, que encuentre sanidad en sus sueños, que reciba dirección divina, que despierte cada mañana con una paz sobrenatural y una claridad espiritual que lo guíe durante el día. Pero aquí está el elemento más poderoso de la oración de las 9 de la noche. Debes orar por el destino eterno de tu hijo, no solo por su bienestar temporal, sino por su propósito divino, por su llamado eterno, por su impacto en el reino de Dios. Padre, despierta en mi hijo la comprensión de su llamado divino, que descubra su propósito eterno y camine en él con valentía, que su vida sea una luz que impacte a generaciones futuras para tu gloria. Tengo que compartir contigo una experiencia que cambió mi comprensión sobre el poder de la oración de las 9 de la noche. Una madre me contó que durante meses había estado orando sobre su hijo adolescente exactamente a las 9 de la noche porque él estaba atravesando una crisis espiritual profunda, cuestionando la existencia de Dios y alejándose de la fe. Una noche, después de orar con especial intensidad, su hijo despertó a las 3 de la mañana, nota la conexión con el segundo horario sagrado, y fue a buscarla. Con lágrimas en los ojos le dijo: «Mamá, tuve un sueño tan real que no puedo explicarlo. Jesús estaba allí y me habló directamente. Todo lo que me enseñaste de niño es verdad. Quiero volver a Dios». Esa noche, a las 3 de la mañana, ese joven entregó su vida completamente a Cristo, y hoy es un líder de jóvenes que impacta a cientos de adolescentes para el reino de Dios. ¿Coincidencia? No existe tal cosa en el reino de Dios. Existe causa y efecto espiritual. Y cuando los padres oramos con fe y persistencia en los horarios sagrados, liberamos fuerzas celestiales que transforman destinos eternos. Pero ahora quiero revelarte el cuarto elemento secreto que multiplica el poder de estos 3 horarios sagrados de una manera exponencial. Es lo que yo llamo el principio del ayuno parcial. ¿Sabías que cuando combinamos la oración con el ayuno, la efectividad espiritual no se suma, sino que se multiplica? Jesús mismo lo enseñó cuando dijo: «Este género no sale sino con oración y ayuno». Aquí está el secreto. No necesitas hacer ayunos extremos o prolongados. Lo que necesitas es crear un ayuno parcial que acompañe tus oraciones en los horarios sagrados. Para la oración de las 6 de la mañana, ayuna de algo que normalmente consumes en la mañana. Puede ser el café, el desayuno o incluso las noticias. Sacrifica algo que sea significativo para ti y ofrece ese sacrificio junto con tu oración. Para la oración de las 3 de la tarde, ayuna de algo durante el almuerzo. Puede ser un alimento específico, una bebida o incluso el tiempo que normalmente dedicas a revisar redes sociales. Para la oración de las 9 de la noche, Nawil, ayuna de algo en la cena o en la noche. Puede ser la televisión, el teléfono celular o algún alimento. Lo importante no es la magnitud del sacrificio, sino la intención del corazón. Cuando le dices a Dios: «Señor, sacrifico esto que me gusta por la salvación y protección de mi hijo», estás añadiendo un elemento sobrenatural a tu oración que multiplica su poder. Pero aquí está el detalle que transforma este ayuno parcial
En una arma espiritual devastadora, debes acompañarlo con una declaración de fe específica cada vez que sientas el impulso de consumir lo que estás ayunando. Cada vez que quieras tomar café durante tu ayuno matutino, declara: Señor, cambio este placer temporal por bendiciones eternas sobre mi hijo. Cada vez que quieras revisar tu teléfono durante tu ayuno de la tarde, declara: Padre, prefiero tu presencia que cualquier distracción, bendice a mi hijo. Cada vez que quieras ver televisión durante tu ayuno nocturno, declara: Jesús, tu gloria es más importante que mi entretenimiento, protege a mi hijo. Este principio del ayuno parcial ha sido probado por miles de padres alrededor del mundo, y los testimonios son absolutamente sobrenaturales. Hijos que regresaron a casa después de años de ausencia, adicciones quebradas instantáneamente, matrimonios de hijos restaurados, carreras transformadas, llamados divinos activados. ¿Por qué funciona? Porque cuando sacrificamos algo por nuestros hijos, estamos imitando el corazón de Dios Padre, que sacrificó a su propio Hijo por nosotros. Estamos activando la misma frecuencia espiritual del amor sacrificial, y el cielo responde con poder sobrenatural. Detente por un momento y reflexiona sobre todo lo que has escuchado. 3 horarios sagrados: 6 de la mañana, 3 de la tarde y 9 de la noche, cada uno con un propósito divino específico, cada uno con un poder sobrenatural único, cada uno diseñado por Dios para que los padres intercedamos por nuestros hijos de manera efectiva. Ahora, quiero que oremos juntos. No importa dónde estés en este momento, no importa qué hora sea, vamos a establecer un pacto espiritual con Dios por la vida de tus hijos. Repite conmigo esta oración. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo acepto el llamado sagrado de interceder por mis hijos en los horarios que tú has establecido. A las 6 de la mañana, despertaré para sembrar bendiciones en el día de mis hijos. A las 3 de la tarde, Imelo Baiti, clamaré por tu misericordia y protección sobre sus vidas. A las 9 de la noche, extenderé mi cobertura espiritual sobre ellos mientras descansan. Señor, que mi oración sea como incienso delante de ti, y que mis súplicas atraviesen los cielos y transformen los destinos eternos de mis hijos. Que sean salvos, que sean protegidos, que caminen en tu propósito divino todos los días de sus vidas. Te entrego mis hijos nuevamente, reconociendo que tú los amas más que yo, y que tu plan para sus vidas es perfecto. Ayúdame a ser fiel en la intercesión, persistente en la oración, y confiado en tu poder para hacer lo imposible. En el nombre de Jesús, amén. Si esta oración ha tocado tu corazón, compártela ahora con alguien que necesite oír esto. Puede ser un instrumento de Dios en la vida de otro padre o madre que está luchando por sus hijos. No guardes esta revelación para ti solo, multiplícala compartiendo este mensaje. Antes de concluir, quiero compartir contigo algunos testimonios reales de padres que han aplicado estos horarios sagrados con resultados sobrenaturales. Estos no son casos aislados, sino el patrón normal cuando los padres interceden con fe persistente. María, de México, me escribió: después de aplicar los horarios sagrados durante 3 meses, mi hijo, que había estado en drogas por 5 años, llegó a casa llorando, pidiendo ayuda. Hoy está completamente libre y sirve en nuestra iglesia. Pedro, de Argentina, testificó: mi hija había renunciado a la fe y vivía en rebeldía total. Después de orar en los horarios sagrados por 1 año, ella tuvo un encuentro sobrenatural con Jesús y ahora es misionera en África. Carmen, de España, compartió: mis 2 hijos estaban en un accidente automovilístico que parecía mortal. Yo había estado orando a las 9 de la noche por su protección. Milagrosamente, salieron ilesos de un accidente que destruyó completamente el vehículo. Roberto, de Colombia, testificó: mi hijo estaba perdido en el alcohol y las apuestas.
Después de combinar los horarios sagrados con el ayuno parcial, en menos de 6 meses él se había liberado completamente y ahora dirige un ministerio de restauración. Estos testimonios podrían continuar por horas, pero lo importante es que entiendas que no son casualidades. Son el resultado directo de padres que decidieron tomar en serio el poder de la oración intercesora aplicada con sabiduría espiritual. Pero ¿sabes qué es lo más impactante de estos testimonios? No es solo que los hijos fueron transformados, es que los padres también fueron transformados en el proceso. Cuando intercedemos por nuestros hijos con esta dedicación y fe, nosotros mismos experimentamos una cercanía con Dios que nunca habíamos conocido antes. Permíteme explicarte la ciencia espiritual detrás de estos horarios sagrados, porque cuando comprendes el porqué, tu fe se fortalece y tu oración se vuelve más efectiva. En el mundo espiritual, el tiempo no es lineal como en nuestro mundo físico. Existen momentos que están cargados con mayor actividad celestial, momentos donde la frontera entre el cielo y la tierra se adelgaza, momentos donde nuestras oraciones tienen acceso directo al trono de Dios. Los místicos cristianos han llamado a estos momentos ventanas espirituales y han descubierto que ocurren en patrones específicos que corresponden con eventos significativos en la vida de Jesús y en la historia de la salvación. Las 6 de la mañana corresponden con la hora de la resurrección. Aunque no sabemos el momento exacto cuando Jesús resucitó, los estudios bíblicos sugieren que fue muy de mañana, y existe una conexión espiritual entre este momento y el poder de la vida nueva que podemos decretar sobre nuestros hijos. Las 3 de la tarde corresponden con la hora de la expiación. Cuando Jesús murió a esta hora, no solo pagó por nuestros pecados, sino que estableció un portal permanente de misericordia que permanece abierto especialmente para las oraciones de intercesión. Las 9 de la noche corresponden con la hora de la preparación. En la cultura hebrea, este era el momento donde las familias se preparaban para el nuevo día, y existe una conexión espiritual entre este momento y nuestra autoridad, como padres, para preparar espiritualmente a nuestros hijos para el día siguiente. Pero aquí está el elemento más fascinante. Cuando oramos consistentemente en estos horarios, comenzamos a crear lo que los físicos cuánticos llaman resonancia armónica con las frecuencias celestiales. Es como si nuestras oraciones se sincronizaran con los ritmos eternos del cielo, y por eso se vuelven tan efectivas. Esta no es superstición ni misticismo vacío. Es la aplicación práctica de principios espirituales que han sido probados por miles de años de tradición cristiana y confirmados por los testimonios sobrenaturales de padres alrededor del mundo. Ahora, quiero que tomemos un momento para orar juntos. Donde quiera que estés, quiero que cierres tus ojos y abras tu corazón. Vamos a presentar a nuestros hijos ante Jesús en este momento sagrado. Señor Jesús, venimos ante ti con corazones de padres que aman profundamente a sus hijos. Te los entregamos nuevamente, sabiendo que tu amor por ellos es aún mayor que el nuestro. Te pedimos que nos des la gracia de ser constantes en la oración durante estos horarios sagrados que has revelado. Señor, cada mañana cuando el sol se levante, ayúdanos a levantarnos también en oración por nuestros hijos. Que nuestra primera actividad del día sea presentárselos a ti, pidiéndote que los bendigas, los protejas y los guíes. Cada tarde, a las 3, cuando recordamos tu sacrificio en la cruz, ayúdanos a recordar también que ese sacrificio fue por nuestros hijos. Que podamos presentarlos ante tu trono de gracia con la confianza de que tu misericordia los alcanzará. Cada noche, antes de que descansen, ayúdanos a cubrirlos con tu protección, a declarar tu paz sobre sus vidas, a pedirte que guardes sus sueños y prepares sus corazones para un nuevo día en tu presencia. Danos fe para creer que nuestras oraciones están siendo escuchadas, que están haciendo diferencia, que están transformando las vidas de nuestros hijos de maneras que aún no podemos ver. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Los horarios sagrados que el Papa León XIV reveló no son solo una técnica de oración,
son una invitación a entrar en una dimensión más profunda de intimidad con Jesús cuando se trata de nuestros hijos. Son momentos donde el cielo se acerca a la tierra, donde nuestras oraciones adquieren un poder sobrenatural. Pero déjame ser claro contigo, esto no es magia, no es un truco o una fórmula mágica. Es un principio espiritual profundo que funciona porque está basado en la naturaleza misma de Dios y en su deseo de bendecir a nuestros hijos. La transformación que verás en tus hijos no sucederá de la noche a la mañana. Requiere constancia, requiere fe, requiere una determinación inquebrantable de no rendirse sin importar lo que veas en el mundo natural. Pero te prometo esto, si comienzas a orar durante estos horarios sagrados, si haces de ellos una prioridad en tu vida, si los guardas como tesoros en tu corazón, verás cambios en tus hijos que te harán caer de rodillas en adoración. Verás cómo Jesús comienza a mover su mano poderosa en sus vidas. Verás cómo puertas que parecían cerradas para siempre se abren. Verás cómo corazones endurecidos se ablandan. Verás cómo sueños que parecían muertos cobran vida nuevamente. Pero más que eso, verás cómo tu propia fe se fortalece. Verás cómo tu relación con Jesús se profundiza. Verás cómo tu vida de oración se transforma de algo rutinario a algo extraordinario. Los horarios sagrados no son solo para bendecir a nuestros hijos, son para transformar a los padres que los practican. Son para convertirte en el tipo de padre o madre que Dios quiere que seas: un guerrero espiritual, un intercesor poderoso, un canal de bendición para la siguiente generación. Y si Jesús te preguntara hoy, ¿realmente crees que tengo el poder para transformar la vida de tus hijos? ¿Cuál sería tu respuesta? Le dirías que sí, pero que has estado orando de manera superficial. Le dirías que crees, pero que necesitas una estrategia más efectiva. Hoy es el día para hacer un compromiso nuevo. Hoy es el día para tomar en serio los horarios sagrados que el Papa León XIV reveló. Hoy es el día para creer que Jesús está esperando encontrarse contigo en esos momentos especiales para discutir el futuro de tus hijos. No permitas que este mensaje se quede solo en tu mente. Permite que transforme tu vida de oración. Permite que cambie la manera en que intercedes por tus hijos. Permite que sea el catalizador para los milagros que has estado esperando. Suscríbete a este canal y activa las notificaciones, porque en los próximos videos vamos a profundizar aún más en los secretos de la oración poderosa que pocos conocen. Cada revelación puede ser la llave que necesitas para ver la transformación completa en la vida de tus hijos. El tiempo es ahora. Los horarios sagrados están esperando. Jesús está esperando. Tus hijos están esperando. No esperes más.